Telemétricos, que tiene que ver un auto de 6 ruedas con un paraje en un campo inglés que responde al nombre de Oakham Village, un cobertizo que originalmente tenía depósito de madera y las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos, soy Adrián Puente y este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 y una historia digna de ser contada. ¿Por qué? Porque ese cobertizo, dentro de toda otra gran estructura, en medio del campo en Inglaterra, en Surrey, albergaba a mujeres para la Segunda Guerra, preparándose para un inminente ataque alemán y preparándose para un inminente desembarco aliado a la Europa continental durante la Segunda Guerra Mundial. Y estas mujeres fueron indispensables para eso. Afortunadamente la guerra después terminó y muchas cosas se fueron readaptando. Y ahí quiero llegar, porque ese cobertizo tiene una historia que nos habla de casi la genética de la Fórmula 1 en tiempos mucho más románticos que los que tenemos actualmente. El primer auto de 6 ruedas que vimos cuando empecé el relato era el P34. Una locura de Ken Tyrrell, después de los campeonatos que había ganado Jackie Stewart. Aparece la posibilidad de diseñar un auto con una ganancia de adherencia adicional producto de neumáticos más pequeños en la parte delantera. Fue un suceso estético, fue un desafío tecnológico y no me animaría a decir que fue un fracaso estructural, pero solamente ganó una carrera en sus dos versiones. Aquella carrera fue la de Suecia en 1976, manejado por Jody Scheckter. Ese auto entró a la posteridad con esa victoria y ese auto entró a la posteridad manejado tanto por el sudafricano Jody Scheckter como veíamos antes a Patrick Depailler, el piloto francés. Después, más adelante en el tiempo, llegaría Ronnie Peterson, pero esto era solo una parte de la historia. Muchos consideran ese auto de 6 ruedas como la máxima expresión del diseño aplicado a la Fórmula 1 en épocas donde las restricciones eran completamente diferentes, eran menores. Y muchos en nuestra fantasía nos quedamos con este auto como la consagración de un superauto. Pero antes la historia nos indica otras cosas. Primero decirles lo siguiente, que la evolución de Ken Tyrrell llevó a que su equipo se convirtiera en el Mercedes de hoy. ¿Cómo es esto? Porque Tyrrell prácticamente se disolvió, entró en una crisis económica y una tabacalera muy importante, la British American Tobacco, compra a Tyrrell y lo divide, originalmente su primer diseño en 1999, con dos colores, lo que era toda una innovación comercial para la época, porque una era una tabacalera, otra respondía a otro producto de la misma tabacalera y como consecuencia no pudieron subdividir los autos, hacerlo uno de un color y otro de otro, tuvieron que fusionar el diseño en uno. No conforme con esto, Honda vuelve a la Fórmula 1 y termina haciendo su propia escudería comprando al equipo BAR, al British American Racing de la British American Tobacco. El equipo Honda hizo un gran diseño pero un mal auto y en la crisis del año 2008 prefirió retirarse de la Fórmula 1 y dejó a pie a Rubens Barrichello y a Jenson Button. Tuvo la suerte que puso el equipo en venta y prácticamente por $1 esta escudería se transforma en la Brown GP, porque Ross Brown, el ex director de equipo de Michael Schumacher en Ferrari, termina comprando esa estructura con muy poca plata, le da un auto tanto a Jenson Button como a Rubens Barrichello, diseña la eficiencia del doble difusor, cosa que era inédito para la época, y hace de este auto un superauto. Gana prácticamente todas las carreras de la primera parte del año hasta que empiezan a analizar si era legal o ilegal ese doble difusor, y en el momento que todos se estandarizan hacia el mismo lugar, Brown empieza a perder carreras, pero había hecho la diferencia suficiente como para que Jenson Button se quedara con el campeonato del mundo. Y esta estructura de Brown GP entró a la venta. Estaba motorizado por Mercedes. Cuidado cuando una escudería es motorizada por Mercedes, ¿no? Aviso por las dudas. Porque Mercedes lo terminó comprando. Primero apostando con Michael Schumacher y Nico Rosberg y después entrando a la posteridad con el ingreso de Lewis Hamilton. Nico Rosberg gana un campeonato, pero todos los demás los gana Lewis Hamilton hasta la temporada 2020 y el subcampeonato de 2021 en un final totalmente polémico contra Max Verstappen.
¿Vieron la evolución de Tyrrell? ¿Vieron lo que había sido una lejana idea que incluía un auto de 6 ruedas? Termina con el transcurso del tiempo transformándose en otra cosa. Ahora, ¿y a qué viene todo esto? A esto, a este cobertizo, que estaba en el corazón de Surrey, que fue el lugar donde se fabricaron todos los Tyrrells, que fue el lugar donde originalmente Ken Tyrrell compra para depositar madera. Su familia tenía una empresa dedicada a la tala de árboles y a la comercialización de la madera, y este lugar estaba reservado para el acopio de eso. Ken Tyrrell era fanático de los autos, era fanático de la velocidad, era alguien que había tenido incluso instrucción aeronáutica, y su pasión pudo más. Y en un momento destina este cobertizo a la fabricación de sus autos. Miren cómo trabajaban las escuderías en los años 60-70. ¿Por qué acá está apuntalada? Porque en algún momento la quisieron tirar abajo y alguien, por suerte, termina rescatándola para trasladarla a otro lado y dejarla como una pieza de museo. Después les cuento el resto. Las puertas, hasta con los colores de Tyrrell. Las ventanas, con el diseño original de Ken Tyrrell, tal cual lo mantuvo durante mucho tiempo. El interior del cobertizo, así trabajaba un día cualquiera, una jornada cualquiera, antes de una carrera de Fórmula 1. El auto en el medio, ingenieros a los costados, un puñado de fanáticos que trabajaban con el mismo entusiasmo que Ken Tyrrell. Un cobertizo que terminó siendo, por estos tiempos, un depósito de una empresa que distribuía para toda Inglaterra determinado tipo de productos, y allí los acopiaba. Por eso en algún momento, cuando esa empresa se quiere deshacer de este cobertizo, todos dijeron, no lo pueden derrumbar. Aquí se construían los autos de Ken Tyrrell, una de las escuderías más famosas de la historia de la Fórmula 1. ¿Cómo no recordar estas fotos? Cuando los productos de Ken Tyrrell salían de este cobertizo. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, esta otra foto, que es una continuidad de la anterior? Pero este era el mecanismo habitual. Naturalmente, Ken Tyrrell le había quedado chico este cobertizo y tuvo que comprar otro al lado, por lo menos para guardar herramientas de alta precisión que necesitaba para la construcción de sus autos. Esta foto es icónica, porque estos son sus dos principales socios de la historia. Derek Carner, que era el diseñador de los autos, porque Ken Tyrrell no tenía nociones de diseño, y Jackie Stewart, que era su piloto estrella. Jackie Stewart ganó los campeonatos 69, 71 y 73, el 69 con Matra, pero cuando llega Ken Tyrrell a la vida de Jackie Stewart, propone adaptar esa estructura de Matra con otro chasis y con su propio nombre, y ahí empieza a nacer Tyrrell en 1970. Este auto, con Derek Carner y Ken Tyrrell, era el 003 de 1971, con el que Jackie Stewart, ya en la factoría completa, iba a lograr su segundo título del mundo, pero el primero con el nombre Tyrrell. ¿Saben lo que era ese cobertizo, el valor que ha tenido? Esto todavía está vigente en un paraíso agropecuario como es Oakham Village, o Village. Por allí uno camina y tiene las flechas que van indicando que es un lugar histórico, además, para el automovilismo deportivo, pero que en algún momento existió un lugar donde se fabricaban autos de los más exitosos de ese momento, los de Tyrrell. Por ejemplo, este. Hay un momento donde Ken Tyrrell, el 001 de 1970, su primer auto real, lo termina construyendo sobre un chasis de March, pero ya con sus colores. Iba a ser la plataforma para este otro auto, el que Jackie Stewart iba a lograr el Campeonato del Mundo de 1971. En aquellas épocas, la Fórmula 1 no estrenaba sus nuevos autos apenas comenzaba el campeonato. Era muy frecuente que empezaran con los autos del año anterior y que en la segunda o tercera carrera apareciera la evolución. Por eso hay modelos que ustedes van a ver a lo largo de la historia que van saltando de un auto a otro y que se van abandonando a medida que avanza el campeonato. El 006, el último auto que le dio una victoria y un campeonato a Jackie Stewart, el de 1973, auto con el que lamentablemente también muere François Sebert, y que provoca la despedida, la salida de la Fórmula 1 de Jackie Stewart. Después entramos en la era de las 6 ruedas.
La última victoria de Tyrrell fue con un piloto italiano, Michele Alboreto, con otro patrocinio, que ustedes recordarán, el de la textil italiana, fue en el callejero de Detroit, en el infierno de Detroit en los primeros años 80. ¿Y qué pasó con toda esa historia? Estaban a punto de demolerlo, estaban a punto de quemarlo, estaban a punto de hacer añicos la historia. Pero los organizadores de Goodwood, que es uno de los encuentros de autos históricos deportivos más importantes que tiene el mundo, por no decir el más importante en Inglaterra, decide repatriar esa estructura y hacer de esa estructura un museo en sí mismo. Por ejemplo, con la exposición de autos todavía vigentes de la factoría de Ken Tyrrell en los años 70. Una manera de entender la Fórmula 1, una manera de interpretarla y de amarla, y una manera de entender los ciclos de las eras y las evoluciones. Cuando hoy ustedes ven a un Mercedes girar, tienen que ir para atrás y recordarse de Brown GP, y para atrás el equipo Honda, y para atrás el equipo Bar, y más para atrás un soñador que se llamó Ken Tyrrell, que le dio nacimiento a una dinastía que competía con las mejores de las épocas y con mucho menos recursos, porque sus rivales eran Lotus, Colin Chapman, y la Ferrari de Don Enzo, histórica como siempre. En ese contexto, la mística de Tyrrell, la leyenda del cobertizo, que por suerte se pudo preservar. Ha sido un placer y gracias como siempre.